Muy buenos días a todos nuestros televidentes y sean bienvenidos una vez más a Conexión RTV, el espacio donde su opinión tiene voz. Les saluda Daniela Rojas y hoy les traemos un debate exclusivo sobre la educación sexual, su impacto en el ámbito escolar y los retos que enfrenta su implementación. Para ello tenemos dos invitadas. Nos acompaña la activista Abigail Sierra, que es parte de la colectiva Mariposa 88HN, y también nos acompaña la docente del Centro Educativo José Pineda González, que es Leticia Martínez. Sean ambas muy bienvenidas. Muchas gracias. Gracias. Bien, antes de empezar con el debate voy a explicarles las reglas básicas. Entonces cada una va a poder responder brevemente y puntualmente a las preguntas y también van a poder intervenir, van a poder responderse para poder presentar sus diferentes puntos de vista. Siempre dentro del marco del respeto, con un lenguaje apropiado. Entonces, para empezar, Abigail, ¿usted por qué considera que las escuelas son espacios clave para implementar la educación sexual integral y cuáles serían sus objetivos principales para incorporarla? Bien, porque las escuelas es un pilar fundamental a la educación sexual, ya sea la educación formal y la educación sexual. Se sabe que nosotros pasamos la mitad de nuestra vida en las escuelas, ya sea en preescolar, escolar, ciclo, carrera, después va a lo superior, entonces pasamos la mayoría de nuestra vida en la escuela formándonos. Las escuelas no solo forman profesionales, también forman la humanidad, los valores. Entonces, considerando que si pasamos tanto tiempo en las escuelas, la mitad de nuestros días, considerando eso, ¿por qué no implementar la educación sexual en lugares donde estamos casi todo el tiempo, estamos diario? Entonces, siento que es importante la educación sexual. ¿Y qué métodos podría implementar? En mi experiencia he dado charlas de educación sexual, mi carrera me enfoca a dar charlas, ¿verdad? Ya sea de vocacionales, y mi carrera me inspira a dar estas charlas. Entonces, las charlas que damos son conforme a los aspectos o a los grados que los vamos a dar inclusivos, que tengan la facilidad de palabras, que los niños puedan entender. La educación sexual no fomenta la sexualidad, informa y educa. Nada más eso. ¿Y usted, Leticia, qué tiene que decir para eso? Yo considero que la educación sexual es muy importante, pero yo considero que la educación tiene que implementarse en los hogares, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice, instruye al niño. Y entonces, para mí, la sexualidad es un don de Dios, ¿verdad? Que tiene que fomentarse en el hogar. Papá y mamá tienen que, ¿verdad? Con su testimonio, hablarle al niño desde que está en el, ¿verdad? En el embrión, ahí en el seno maternal, hablarle, ¿verdad? Porque eso es muy importante, ¿verdad? En el hogar, yo como maestra y como persona, ¿verdad? Yo no necesito que mis hijos los eduque, ¿verdad? La escuela en ese aspecto, porque ahí se puede, ¿verdad? Llevar en un desorden, ¿verdad? Que no sea adecuado, porque ahí hay diferentes religiones, hay mormones, maestros que son mormones, otros maestros que son testigos de Jehová, que son adventistas, entonces ahí a veces los relajo. Entonces yo considero que la parte más responsable que tiene que identificarse, ¿verdad? Para con los hijos sería en el hogar, ¿verdad? En el seno, ahí, ¿verdad? En el seno familiar, papá y mamá. Perfecto, respeto su opinión. Opino de que tanto escuelas como padres tienen que estar en alianzas para ese tipo de educaciones que se dan. Como le dije, pasamos mucho tiempo en la escuela y después vamos a la casa. ¿Cómo sabemos que nuestros padres nos van a dar la información correcta, con los términos correctos que tienen que decirse al momento de una charla de educación sexual? Sabemos que en las escuelas no se implementa religión, no se implementa cultura, sino que se implementa estudios básicos. Entonces, no vamos a implementar algo o decirles hagan esto tal cual. Es información clave, información directa que cada uno pueda entender sin fomentar la sexualidad ni transversar sus religiones, sus culturas, nada de eso. Entonces, la educación sexual es eso, poder adaptarse a los públicos, ¿verdad?
Usted, Leticia, como profesora, entonces, ¿cuáles serían sus preocupaciones específicas si se llegase a implementar la educación sexual, por ejemplo, en su lugar de trabajo? Sí, yo como docente en un instituto del gobierno he observado, ¿verdad?, que los jóvenes actualmente están siendo bombardeados, ¿verdad?, por una infinidad ¿cómo le digo?, de cosas, ¿verdad?, que a ellos los están lastimando, como por ejemplo, las niñas adolescentes hoy en día, ¿verdad?, en mi colegio, ellas se acercan a mí y me dicen, fíjese que estoy tomando la pastilla de un día después, o si no andan un parche. Entonces eso, ¿verdad?, eso para mí es fomentar la promiscuidad, ¿verdad? Como le digo, la fornicación, que es un pecado, ¿verdad?, que la gente viviendo en ese desorden no detecta, y entonces por eso vivimos en un desorden, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita la música que escuchan los jóvenes, ¿verdad?, esa letra, ¿verdad?, los incita a vivir en un desorden, ¿verdad? Los jóvenes están ahorita, como les digo, viviendo en un desorden, como por ejemplo, ellos el cigarrillo electrónico, ¿verdad?, los anticonceptivos, eso es un mar que ellos los están bombardeando. Entonces, ¿cómo fomentar esto dentro de las escuelas? Si los padres ahorita en Honduras, nosotros podemos ver que hay una migración, ¿verdad?, hay una desintegración familiar. Los padres están en otros países y los hijos están criando solos. Y entonces, si usted les pregunta, son huérfanos de padre y madre. Y entonces el papel que les compete a papá y mamá no lo están haciendo. Entonces, por eso vivimos en un desorden. Y aquí no hay reglas morales. Vivimos en un desorden completo, ¿verdad? Cada quien hace lo que quiere. Y los jóvenes ahorita, ¿verdad?, no quieren obedecer. Viven sin reglas morales, apegados solamente a la carne, ¿verdad?, al deseo, placer. Y entonces eso, ¿verdad?, da lástima, ¿verdad?, de que los jóvenes se están perdiendo por falta de conocimiento, ¿verdad?, por falta de no tener esa educación, esa moralidad, ese ejemplo como modelos, ¿verdad?, que les hace falta a ellos. Y por eso ellos buscan otros modelos, ¿verdad?, en la sociedad. Y buscan cantantes, ¿verdad?, buscan otras personas como modelos, porque a ellos les hace falta eso que solamente pueden desempeñarlo los padres. Bien, y Abigail, usted, desde su punto de vista, ¿conoce alguna evidencia o experiencias pues, que muestren que la integración de educación sexual pues, ayude, por ejemplo, a reducir el embarazo adolescente, la violencia sexual o problemas de salud sexual en los espacios educativos? Así es, tengo el ejemplo de la UNESCO, que en el 2021 ellos reportaron de que la educación sexual no solo evita un embarazo adolescente, sino que salva vidas. Hay niñas de 10, 11 años saliendo embarazadas y ¿qué pasa? Es un riesgo para sus vidas. Un embarazo al momento de dar a luz es un riesgo para ellas. También tengo el ejemplo de Uruguay, Costa Rica, que ellos implementan su educación sexual en las escuelas y son países con bajo porcentaje de embarazos adolescentes. Entonces, siguiendo estos ejemplos de un país que es centroamericano, ¿por qué Honduras no podemos seguir esos pasos también en el momento de la educación? La educación es clave, la educación sexual es clave, así como lo dijo usted, lo menciona de que algunos son huérfanos. Entonces también dice que esa educación la tienen que dar los padres, pero ¿qué pasa si los chicos son huérfanos? ¿Dónde reciben esas charlas? Entonces es necesario la educación sexual en las escuelas, espacios de orientación. Por eso está la desinformación sobre lo que dice la pastilla del día después. Se la están tomando diario, se la están tomando cada 2 semanas. ¿Qué pasa? Hay desinformación. El parche, si es efectivo o no es efectivo, cuál es su porcentaje de efectividad. Todas esas cosas son las que, es por eso que se toma y se considera que la educación sexual en las escuelas, es fundamental para esa información, para que hayan orientadores de salud en las escuelas que nos puedan indicar cómo utilizar un método anticonceptivo si se necesita, qué métodos usar si no solo para la sexualidad, sino que la educación sexual también evita abuso sexual, evita que los niños sean abusados y saber cuáles son sus partes, diciéndolas tal cual son, no mencionando objetivos como mi galletita o cosas así, sino que decirlos tal cual que son sus
partes biológicas. Entonces, la educación sexual es importante en las escuelas. Tenemos el ejemplo de Uruguay, de Costa Rica, países desarrollados, países que ya van en el primer mundo, pero son de Latinoamérica. Entonces, ¿por qué no seguir un ejemplo de unos países que son latinoamericanos, pero ya están en ese modelo de desarrollo? Nada más eso. Usted, Leticia, por ejemplo, en su espacio de trabajo, ¿en algún momento han llegado a recibir charlas de esos temas los niños? O si en algún momento también profesores han llegado a discutir esos temas, ya que mencionó que ha tenido alumnas suyas hablándoles sobre usar los métodos anticonceptivos. Sí, han llegado, ¿verdad? Pero no ha habido, como le digo, una mejora, ¿verdad? Siempre hay problemas, ¿verdad? Siempre hay embarazos. Esta semana me di cuenta que una niña está embarazada, de 15 años, imagínense. Entonces, o sea que la solución no solamente está en los colegios, en las escuelas, ¿verdad? Sino que yo creo que es más que todo el papá y la mamá, ¿verdad? Que tienen que intensificar lo que se debe hacer dentro del hogar, ¿verdad? Entonces, los embarazos están ahí, nosotros los podemos ver, los podemos palpar, ¿verdad? Yo como maestra, yo estoy viendo con mis ojos, ¿verdad? De que los embarazos ahí están, aunque les den charlas, ¿verdad? Aunque les den esto, pero, como les digo yo, los jóvenes, ¿verdad? Ese es el malestar que yo veo, ¿verdad? En nuestra sociedad, ¿verdad? Como le digo yo, lamentablemente, ¿verdad? El embarazo en nuestra Honduras es un problema muy crónico, ¿verdad? ¿Cómo es posible que niñas de 15 años ¿verdad? Salgan embarazadas? Imagínense, niñas de 14, 15 años. Entonces yo creo que eso hay que buscar la raíz, y la raíz para mí es el desconocimiento, ¿verdad? Del papá y de la mamá, que no han sabido desempeñar su papel como papá. Y usted, Abigail, ¿qué tiene que responder a eso? Sí, bien, como lo dice, que a veces llegan a dar charlas, pero no es la base llegar solo cada 3 meses, cada 6 meses. La educación sexual tiene que estar ahí presente todo el tiempo. Padres, madres, profesores tienen que estar educados en la salud sexual. ¿Por qué? Porque no siempre va a haber alguien que va a estar llegando ahí. Por eso le mencioné, tiene que haber orientadores de salud en cada escuela, tiene que haber psicólogos, porque la educación sexual no solo es la parte biológica, sino que también el pensamiento que nosotros tenemos hacia la sexualidad. Entonces, es muy importante de que no solo sea cada 3 meses, cada 2 meses, o cada 2 años que llegan, sino que tiene que estar ahí implementándose todo el tiempo. Por eso es importante que los profesores tengan información precisa de qué son los métodos anticonceptivos y cómo utilizarlos. Para mí los métodos anticonceptivos no son la solución, ¿verdad? Porque solamente es fomentar, ¿verdad?, la promiscuidad, así de sencillo, ¿verdad? Y entonces yo creo que el problema radica, ¿verdad?, en que, por ejemplo, en el colegio hay psicólogos, ¿verdad?, hay orientadores, pero esa no es la solución para mí. La solución es que nosotros, como les digo, como padres, ¿verdad?, nos encarguemos de la educación de nuestros hijos, ¿verdad?, que hagamos el rol que tenemos que hacer, ¿verdad?, con amor y con rigor, educar a nuestros hijos. Entonces, usted como madre de familia, ¿cuáles serían esas soluciones específicas? ¿Qué le diría usted a sus hijos para que, pues, tomen esa precaución? Pues yo lo que hago, ¿verdad?, por mis hijos es hablarles, ¿verdad? Les hablo, lo siento y les digo, ¿verdad?, que ellos tienen que, ¿verdad?, tener buen comportamiento, no solamente en la casa, sino afuera, ¿verdad?, que tienen que ser respetuosos, cuidar su cuerpo, ¿verdad?, su mente, su espíritu, su alma, ¿verdad?, para que ellos sean buenos ciudadanos para Honduras, ¿verdad? Entonces, de esa manera, yo todos los días, ¿verdad?, los aconsejo, yo, ¿verdad?, oro por ellos, que eso es muy importante, ¿verdad?, la oración, y encomendarlos al Señor, ¿verdad?, porque vivimos tiempos difíciles y yo creo que nosotros nos hemos olvidado de la palabra de Dios, y la palabra es, como le digo yo, tan radical en este aspecto, ¿verdad?, de que tenemos que cuidar a nuestros niños y niñas, ¿verdad?, porque ellos son el presente, no solamente el futuro, son el presente de Honduras, ¿verdad? Entonces, por eso, ¿verdad?, hay que hacer conciencia de lo importante que es,
educar a nuestros hijos, pero desde el hogar y desde el conocimiento de la palabra de Dios. Usted, Abigail, ¿cómo respondería a esa perspectiva que es meramente religiosa? Bien, cada quien tiene sus puntos de vista en la religión. Si quieres implementar religión a la hora de hablar con tus hijos, está bien. Cada hogar es completamente diferente a la realidad. Creo que en la sexualidad no es de meter temas religiosos ni culturales, porque cada cabeza, cada hogar tiene su forma diferente de cómo implementar una charla de sexualidad. Entonce, ¿qué decir? Que cuando los padres estamos calificados para decirle a nuestros hijos tal cual las cosas como son, no decirnos el ejemplo o el caniche que tenemos en Honduras, no me salgas con tu domingo 7, no me andes preñando cipotas, son cosas que tiene el caliche hondureño que muchas madres fomentan o dicen al momento. También, ¿qué pasa? A la niña es la que nos regañan, nos están diciendo no haya una relación sexual, no puedes tener relaciones sexuales esas niñas. Pero al hombre, ¿qué pasa? Le damos condones. Le damos condones en el hogar para que no embaracen a mujeres. Pero a la niña nos fomentan la abstinencia, nos fomentan que si exploramos nuestro cuerpo es un pecado. Cuando no, la diversidad que tenemos en nuestro cuerpo como mujeres, es importante poder tocarnos para reconocernos qué pasa en nuestro cuerpo. No solo, como le digo, no solo en el tema sexual de una relación sexual. La sexualidad es muy diversa. La sexualidad también es salud para las personas. Entonces, al momento de estar en los hogares, ¿cómo les hablamos a nuestros hijos? ¿Cómo le hablamos? ¿Qué menciones se les da de nuestro cuerpo? ¿Cómo cuidarse? Los métodos anticonceptivos no es por promiscuidad, es por cuidarnos. No solo por un tema de embarazo, sino de enfermedades de transmisión sexual. ¿Cómo le decimos a los chicos de qué métodos son buenos para para no contagiarse de una infección de transmisión sexual? Hubo tanta desinformación en Honduras sobre la pandemia de VIH que hubo hace poco. Entonces todos estaban así, ¿qué hago? Está el condón. Usemos condones. Las mujeres vayamos al ginecólogo, los hombres chequeémonos también. Entonces, todo ese tipo de cosas son importantes en nuestro hogar. Saber cómo podemos usar un condón, cómo podemos evitar una relación sexual, no solo un embarazo, sino que una relación sexual. ¿Qué métodos son de barrera? ¿Qué métodos son hormonales? Todo ese tipo de cosas son las necesarias que nosotros tenemos que saber. ¿Y cómo saber que los padres saben toda esa información? No lo sabemos. No sabemos qué tipo de información le están dando a nuestros hijos. Obviamente a un niño de 9 años yo no le voy a hablar como a un niño de 15. Es adaptarse al niño que le estás hablando, a la mujer que le estás hablando, si es una niña de 9 años. Cómo saber que si ella está teniendo un abuso. Como le digo, la sexualidad no solo es una relación sexual. La sexualidad es nuestro cuerpo. La palabra de Dios ayuda a autocontrolarse. ¿Verdad? Pues nosotros somos carne y somos espíritu. ¿Verdad? Entonces la carne para nada sirve y el espíritu sí edifica. Entonces al menos a mí personalmente me ha ayudado mucho. Es cierto, como dice, la religión a lo mejor no salva, pero sí ayuda. ¿Verdad? La fe ayuda mucho, a uno se abstiene de solo pensar en la carne. ¿Verdad? Y entonces uno dice, ya tiene temor y dice, no, ¿verdad? Pues me voy a cuidar mi cuerpo, mi mente. Y entonces yo creo que eso es muy importante. Pero no implementar la sexualidad a base de miedo, porque la sexualidad es importante para nuestra salud. Sí. En los tiempos antiguos se dice que al momento de que una mujer estaba estresada, ¿cuál era el método que la ayudaba a curar? Era la masturbación. Entonces, no estamos incitando a la masturbación, sino a la exploración. Todo ese tipo de cosas a veces afecta a nuestro cuerpo. Y entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer? La religión o la fe, como lo dice usted, a veces en el momento no es importante el tema de la sexualidad. La sexualidad es completamente diferente a la religión. Y eso hay que tenerlo en claro, que hay que separar los dos mundos. Si tienes una religión contraria al cristianismo, al catolicismo, si sos no recuerdo qué otras religiones hay, pero la educación sexual es importante y eso hay que tomarlo en cuenta y sin importar qué religión uno practique. Yo creo que nosotros por eso vivimos en un libertinaje ahorita, nuestra sociedad, ¿verdad? Porque vivimos en un desorden.
¿verdad? Cada quien hace lo que le parece, lo que quiere, y se deja llevar por la carne, por sus deseos. Entonces ahí no hay, ¿verdad? Como les digo yo, hasta un límite, pues. Entonces por eso vivimos en un desorden, ¿verdad? Entonces por eso no nos quejemos, ¿verdad? Porque estamos viviendo en un libertinaje. Ya no es libertad, es un libertinaje. Leticia, me gustaría saber si en la escuela en la que trabaja también han habido casos que involucren a niños, ya que usted había mencionado a las niñas, entonces saber si también se ha dado algo en ese ámbito con los varones. Pues los varones, más que todos ellos es con la marihuana, ¿verdad? No, pero sí, en el contexto de la educación sexual. los varones, ellos son un poquito más aislados en ese aspecto, ¿verdad? Porque en nuestra sociedad el varón, ¿verdad?, está más dado a que, por ejemplo, antes el varón buscaba a la muchacha, ¿verdad? La enamoraba, la visitaba, pero ahora es al revés, las muchachas son las que andan ahí de ofrecidas a los varoncitos. Entonces, por eso yo veo, ¿verdad?, eso, que las muchachas se sientan en las piernas de los varoncitos, y entonces uno les llama la atención y vuelven a hacer lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay educación sexual en los hogares. Entonces tenemos que ver de dónde viene atacar el mal, que viene desde el hogar. Mientras nosotros en el hogar, ¿verdad?, como padres, no hagamos, ¿verdad?, no tomemos responsabilidad de nuestro rol como educadores en este aspecto de la sexualidad, vamos a seguir lo mismo, ¿verdad? Van a ver, ¿verdad?, niñas embarazadas, ¿verdad?, y varones, ¿verdad?, que también no van a tener pudor y van a seguir embarazando a las niñas. Usted, Abigail, ya para ir concluyendo, ¿cómo responde a eso? Sí, escuchando la verdad, creo que normalizó lo que es el acoso. Normaliza de que antes las hombres buscaban a las mujeres y ahora que las mujeres buscan a los hombres. Y normalizó el acoso de mujeres a hombres. Ahora, si la mujer busca tener una conexión, una interacción con un hombre, ahí sí lo criticamos. Pero si es un hombre que busca a una chica para tener una conexión sexual o una interacción sexual, es normalizado. Entonces, también tener no solo educación sexual, sino que violencia basada en género. Eso es una violencia. Normalizar acoso de hombre a mujer, pero criticar si es de mujer a hombre. Entonces tenemos en cuenta que si una niña quiere explorar, quiere tener una conexión con algún hombre, instruirla por el camino que tiene que ser correcto. No hablo de la palabra de Dios, sino que instruirla en el camino que es correcto de los métodos anticonceptivos. Si tu cuerpo está listo para tener una relación sexual, ¿qué método para tu cuerpo es correcto? Esa es la instrucción que tenemos que hacer. Y lo de los padres, claramente la escuela tiene que tener una conexión con los padres. Existen escuelas para padres. ¿Qué se habla en esas escuelas para padres? Si solo es lo psicológico o si es lo sexual también. Tengo una experiencia que fui a un instituto europeo, creo que es, no recuerdo el nombre, que queda por Los Laureles, que primero se dio a la escuela para padres de métodos anticonceptivos y luego se siguió con los niños. Si los padres estaban de acuerdo en que a los niños se les diera una charla de educación sexual, se hizo. Si ellos no estaban de acuerdo, no se hace. Entonces siempre es la alianza de los padres de familia en las escuelas. Si ellos están de acuerdo, se sigue la información. Si los padres tienen información correcta, se sigue la información. Te educan en la escuela y luego en la casa, con los valores que cada casa quiere poner, pero siempre con los nombres correctos de las cosas. Entonces la alianza entre los padres y la escuela es fundamental. Bueno, muchas gracias a ambas por su participación. Vamos a concluir este debate destacando que en Honduras el embarazo adolescente es uno de los mayores problemas. Entonces, por eso es importante tener este tipo de cambio de ideas para poder llegar a propuestas concretas como una comunidad. Entonces, nuevamente, gracias a ambas por sus aportaciones y gracias a nuestros televidentes por sintonizarnos una vez más. Esto es todo por hoy en Conexión RTV. Se despide Daniela Rojas.